Les damos la bienvenida al podcast Miradas sobre América Latina, coordinado por Elodie Brandt y yo, Juan Olmeda, del Colegio de México. Hola, bienvenidos, bienvenidas quienes escuchan este podcast. Nos da gusto volver a conectarnos con ustedes. Como sabrán, ya hemos hablado en este espacio de la relación de América Latina con Estados Unidos, de la relación de América Latina con China, y en este caso nos parecía muy importante hablar de la relación de América Latina con Europa, una región, como ustedes saben, con la que América Latina ha tenido relaciones históricas, y para eso nos pareció más que oportuno invitar a una querida colega, Lorena Ruano, quien es actualmente profesora del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid y es egresada del Colegio de México. Así que, hola Lorena, un gusto tenerte por aquí. El gusto es mío, es verdaderamente un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar con una pregunta general, si te parece, y que nos gustaría preguntarte cómo describirías las relaciones que tiene América Latina con Europa en estos momentos. A ver, yo te diría, la respuesta corta es complicadas, pero mejor que hace unos años. Hubo una pausa de 8 años entre 2015 y 2023 en que no hubo cumbres Unión Europea, América Latina y el Caribe. Estas cumbres, para nuestro auditorio, es importante recordar, se habían venido celebrando desde 1999. La primera fue en Río de Janeiro y se celebraban cada 2 años. Hubo una en México, en Guadalajara, en 2004. Y ese diálogo que tenía lugar cada 2 años se interrumpió en 2015 y apenas se retomó en 2023. La cumbre fue en Bruselas ese año y vino impulsada por la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que la tenía España ese año, y que España considera que las relaciones con América Latina y el Caribe pues son una de sus áreas prioritarias de política exterior y siempre son los que más bien abogan en Bruselas por la relación con América Latina. También el regreso de Lula a la presidencia de Brasil ayudó mucho porque del lado latinoamericano, Brasil había suspendido su membresía de la CELAC, que es la contraparte en América Latina, durante el periodo de Bolsonaro. De modo que sin Brasil, que es uno de los interlocutores más importantes en América Latina, era complicado tener esta reunión. Entonces, bueno, la reconstrucción de CELAC a partir de 2021, cuando México retomó la presidencia, permitió que se fuera construyendo una agenda y también en la presidencia después de México pasó a Argentina y el gobierno argentino hizo un gran esfuerzo por continuar con la reconstrucción de CELAC y también con relanzar las relaciones con la Unión Europea. Este año hay cumbre otra vez, eso es una buena noticia, en Santa Marta, en Colombia, en noviembre. Y bueno, pues entonces ha habido, se le llama un relanzamiento de las relaciones a partir, digamos, de 2022-2023. Pero hay que decir que algunos de los factores que llevaron a que se suspendieran las cumbres siguen ahí. No todo se ha compuesto, ¿no? Sigue habiendo una enorme división dentro de la CELAC, que la hace a veces inoperante, ¿no? Y también hay cada vez más dificultades dentro de la propia Unión Europea por diversas razones, ¿no? Además, la falta de resultados concretos a lo largo de tantos años de cumbre habían ido desgastando el proceso, quitándole interés, quitándole incluso legitimidad. Si a eso le añadimos el retroceso democrático en varios países, tanto de América Latina como de la Unión Europea, pues eso le quitó una parte importante porque se suponía que una de las cosas que unían a las regiones pues eran los valores comunes democráticos y liberales, y esos pues ya también están muy cuestionados globalmente, pero digamos que esto ha sido un punto claro, ¿no? Y luego la agenda económica estaba un poco estancada también, ¿no?
Ahora parece que se pueden retomar algunos temas, especialmente los económicos, y también no quiero dejar de mencionar que el presupuesto de la Unión Europea para cooperación al desarrollo también ha ido a la baja en la última década. Y esto ha afectado la relación con América Latina porque es una parte fundamental que animaba este diálogo. Muchas gracias, Lorena. Sí, muy, muy interesante tener una perspectiva balanceada, ¿no? Porque a veces, pues, el debate de la coyuntura inmediata nos lleva a ser más pesimistas. Y justo vinculado con esto, quisiéramos preguntarte sobre los impactos del contexto internacional en esta relación entre las dos regiones. Y si tú crees que el avance de China en América Latina y los cambios que ha habido en la política de Estados Unidos hacia la región, hacia América Latina, sirven para fortalecer o hacer aún más difícil la relación con Europa. Bueno, pues hay ¿no? factores que ayudan y factores que entorpecen el acercamiento con Europa. China ha desplazado a la Unión Europea en los últimos 20 años como principal socio comercial en toda Sudamérica. O sea, hoy China es el principal socio comercial, aunque no la ha desplazado en Centroamérica, en México y en el Caribe. Entonces ahí tenemos una diferenciación interesante. Sin embargo, esto es solo en la parte de comercio. En la parte de inversiones, China sigue siendo muy marginal, a pesar del programa de la Franja y la Ruta y que vimos que estrenaron el puerto en Perú de Chancay. La verdad es que, y que Colombia dijo que se quiere sumar a esta iniciativa china. La verdad es que todavía la inversión, según CEPAL de China, no llega al 2% del total de la inversión que está llegando, de los flujos que están llegando a América Latina, ¿no? Entonces, ahí Europa sigue siendo uno de los jugadores más importantes en la región. En teoría, además, el hecho de que China aparezca en el mapa no debería reducir el interés por Europa, porque la necesidad de diversificación con respecto a Estados Unidos sigue ahí. Y si uno tiene 3 socios en vez de 2, pues casi mejor, ¿no? Además, con las políticas actuales de Estados Unidos, pues sí, podría decirse que hay un incentivo poderoso, no solo desde el punto de vista económico, sino también político, para que los países de América Latina busquen alianzas, busquen socios para defender distintas cosas. Algunas de ellas, ¿no? Como el comercio basado en reglas, ¿no? Porque están torpedeando las reglas del comercio internacional, la administración de Trump, y otras tan sencillas como el derecho internacional, ¿no? Entonces, es posible, ¿no? Yo creo que sí se dan las condiciones, sobre todo por Estados Unidos, para que haya un acercamiento entre América Latina y Europa. Sin embargo, Europa es más débil que antes. Su economía está estancada desde hace por lo menos un lustro y además están enfocados y muy lastimados por la invasión de Rusia a Ucrania. La economía alemana lleva 3 años prácticamente en recesión y esto ha impactado efectivamente los presupuestos y las inversiones y el comercio y todo, la presencia europea en el mundo. Además, hay muchos desacuerdos dentro de la Unión Europea sobre qué hacer con respecto a China, qué hacer con respecto a Estados Unidos y también sobre qué hacer con América Latina. Entonces, me parece que hay oportunidades, sí, ¿no? Porque se abren muchos frentes en los cuales la unidad de los países, digamos, de segundo rango, las potencias de segundo rango, como son los países europeos y de América Latina, podrían buscar coaligarse en defensa de ciertos intereses comunes. Ahora, esos intereses comunes, digamos que son pocos y luego no es tan evidente el apoyo, ¿no? Y luego está, como decía, la cuestión de la invasión rusa a Ucrania. Ese es un ejemplo, ¿no? O sea, para los europeos era bastante evidente que Rusia estaba violando el derecho internacional al invadir Ucrania y sin embargo América Latina, aunque lo condenó en Naciones Unidas,
pues no ha prestado el apoyo ni político, ni se unió a las sanciones que Europa esperaba, ¿no? Y eso fue una decepción importante. Entonces, hay una defensa, sí, del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, pero es limitado. Y luego también la postura europea frente a lo que está sucediendo en Medio Oriente, en Gaza, pues también digamos que le quita credibilidad a la Unión Europea en cuanto a su compromiso con la defensa del derecho internacional y de los derechos humanos. Así que digamos que sí hay razones para buscar amigos en este momento tan complicado que Estados Unidos está aparentemente fuera de control, ¿no? O torpedeando las instituciones del orden internacional, pero esas amistades luego se topan con, ya a la hora del detalle, con una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que el problema también es que esta rivalidad entre China y Estados Unidos genera división dentro de las dos regiones. En América Latina, no solo dentro de las regiones, entre los países, sino dentro de los propios países. Y aquí yo además añadiría el papel de Rusia, que ya lo mencioné, que también pues, ha sido muy disruptivo en todo este panorama. O sea, yo creo que no es tanto China, sino Rusia, quien mete ruido en las dos regiones en ese sentido. Uno de los temas que ha estado en el centro de la discusión de la relación entre América Latina y Europa ha sido el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Y tenemos ahora la noticia de que la Comisión Europea ya ha validado el texto del acuerdo y ahora los Estados miembros de la Unión Europea tienen que hacer lo mismo, pero sabemos que ha tenido muchas idas y vueltas, ¿no? Esta cuestión. Entonces queríamos preguntarte si estos vaivenes han afectado negativamente la cooperación interregional o cómo la han afectado, ¿no? Yo te diría que no tanto como otros factores. La falta de un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es más una constante que una variable en la historia de estas relaciones. Desde que yo estudiaba la licenciatura se hablaba de ese, pero imagínate, ya hace unos cuantos años. Pero efectivamente, que la economía más grande de América Latina, que es Brasil, y la de Argentina, que tiene un tamaño importante también, no tengan un acuerdo comercial preferencial con la Unión Europea, es un hueco enorme en las relaciones. Eso no cabe duda. Sin embargo, los brasileños tienen un diálogo político importante con la Unión Europea y hay mucha cooperación y las inversiones van y vienen y el comercio sigue siendo muy, muy voluminoso. De hecho, es el principal socio comercial en América Latina de Europa, a pesar de que no exista este acuerdo, ¿no? Pues comercian con las reglas de la OMC, básicamente. Entonces, ahora, además, no solo ha sido un problema de proteccionismo europeo, agrícola, que sí lo es. Y yo por eso no sé, todavía quiero ver si efectivamente pasa por el Consejo este acuerdo. Me parece que la Comisión está aprovechando la debilidad interna en Francia, que sabemos que el próximo lunes, ¿no? Probablemente caiga otra vez el gobierno, y está aprovechando esa debilidad en Francia, que es el principal opositor por razones de proteccionismo agrícola, para tratar de pasarlo por el Consejo. Sin embargo, Francia, aunque es el más vocal, pues no es el único, ¿no? Todos los Estados miembros quieren proteger a su agricultura y detrás de Francia, que es el que se avienta el costo político de decir que no, pues está callado, también Irlanda, la parte de España, bueno, va y viene, no, bueno, pero les ha costado. En Italia no tenemos claridad y ciertamente en los países de Europa del Este, pues no hay una simpatía, ¿no? Por lo menos en España, bueno, pues se beneficiarían otros sectores, ¿no? Pero en el caso de los países de Europa del Este, el beneficio no es tan claro. Ahora, también ha sido culpa del Mercosur, o sea, también ha habido proteccionismo industrial de las asociaciones empresariales brasileñas muy potentes,
¿no? Y no hay que dejar de mencionar una falta de sintonía entre los grandes socios del Mercosur. O sea, cuando la derecha gobierna en Brasil, gobierna la izquierda en Argentina y ahora al revés, y no se hablan. Y esto tampoco facilita, esto es una de las cuestiones que yo veo podrían afectar que efectivamente se firme este acuerdo. Entonces, yo no creo que han afectado muy negativamente a la cooperación internacional, creo que se han desarrollado otras maneras de vinculación, pero sí se logra finalmente, esperemos que en la cumbre de Santa Marta en noviembre, firmar este acuerdo y el de México también se sometió el de México, que también lleva un tiempo detenido. Creo que sería una señal muy potente justamente de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De una vinculación fuerte entre América Latina y Europa por defender los principios del comercio basado en reglas, que están siendo torpedeados por Estados Unidos. Eh, También creo que ese contexto favorece el que se superen los obstáculos que hasta ahora habían habido para firmar el acuerdo, porque ya no sería, había un reporte ahí que escribieron para el Parlamento Europeo, que justamente decía que ya la importancia de este acuerdo no es solo económica, sino también simbólica. Sería una señal muy potente de que las dos regiones están aliadas en defensa de ciertos principios. Y ahí yo creo que también sería fundamental que México también finalmente firme este acuerdo, porque esto además a México le daría pues un acuerdo, ya México ya tiene un acuerdo desde el 2000, pero sería un acuerdo más moderno, que incluye una serie de disciplinas nuevas, ¿no? En comercio electrónico, en propiedad intelectual, un mecanismo mucho más ágil de solución de controversias, etcétera, que sería importante incluir. Entonces, yo creo que sería, si en América Latina hubiera la suficiente coordinación, se vería claramente que esto es importante. Ahora, como no existe esa coordinación realmente, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Si dominan los intereses de más corto plazo o más locales, nacionales, o una visión un poco más global. Sí, o sea, es difícil, ¿no? Cuando dentro de las regiones ya hay tensiones, es complicado poder contemplar el auge, ¿no? De vínculos con otras partes del mundo en general. Y en particular cuando tratamos de otra región con un proceso de integración bastante avanzado. Aparte de esos proyectos económicos emblemáticos, ¿no? De la relación de América Latina con la Unión Europea, y a pesar de la reducción de los presupuestos desde Europa para varias áreas de sus relaciones exteriores, quisiéramos saber un poco, en tu opinión, cuáles son sí, temas de colaboración que persisten hoy, ¿no? Puede ser proyectos de cooperación, becas, y quiénes son los actores que más se benefician de lo que permanece, digamos, de esos temas de colaboración. Bueno, yo por colaboración entiendo una cosa muy general. Primero, empezaría nuevamente con los acuerdos de asociación. La Unión Europea, desde los 90, cuando lanzó su estrategia hacia América Latina, el objetivo era firmar acuerdos de asociación. Y esos acuerdos tenían tres patas: la pata económica, la parte de diálogo político y la parte de cooperación al desarrollo. Siempre la parte económica fue la más importante para todos, hay que decirlo, no solo para los europeos. Y en ese pilar económico de los acuerdos estaba compuesto por dos vertientes: uno que era un acuerdo de libre comercio para la parte de exportar e importar, y otra parte que era del de protección de inversiones, ¿no? Y esa agenda ha ido avanzando, se estancó un poco a partir de 2014. Pero si justamente hoy se firman estos acuerdos en la próxima cumbre con Mercosur, con México, sería un gran avance de esta agenda que ya lleva pues 10 años estancada.
Hoy, incluso antes de firmarlos, yo te diría, todos los países de América Latina y el Caribe, salvo Mercosur, Venezuela y Cuba, tienen un acuerdo de comercio con acceso preferencial a la Unión Europea. Y eso es importante. Esto permite, por ejemplo, que Ecuador exporte sus bananas sin tantas restricciones. En fin, da un acceso mucho mejor que bajo las reglas de la OMC y del sistema generalizado de preferencias, ¿no? Entonces, ahí ha habido un avance. ¿Quiénes se benefician? Pues los exportadores de ambas regiones, sobre todo, ¿no? También, bueno, quienes importan insumos. Pasando ya a la parte de cooperación, más específicamente cooperación para el desarrollo tradicional, yo te diría que sí, efectivamente, los presupuestos de cooperación han caído, y sobre todo para los temas clásicos de desarrollo humano y de apoyo a ONGs, ¿sí? A la sociedad civil. La Unión Europea desde 2021 se ha movido, como se ha movido Estados Unidos, como se movió también el Reino Unido, a un modelo que privilegia la inclusión del sector privado. Y entonces ahora el gran proyecto de cooperación es Global Gateway, que es una iniciativa que realmente lo que busca es apuntalar con fondos de cooperación y con préstamos y garantías del Banco Europeo de Inversiones, grandes proyectos de inversión en América Latina para empresas europeas, ¿no? Y la idea es que esos proyectos generen beneficios sociales tangibles y que respeten el medio ambiente y respeten a las comunidades locales y respeten todo lo bonito, ¿no? Entonces, bueno, ahí quienes se benefician, pues sobre todo serían las empresas europeas, ¿no? Y aquellos habitantes de América Latina que se beneficien del proyecto directamente, ¿no? O indirectamente, que se creen empleos, ¿no? O que, bueno, pues se genera un ingreso adicional para los países latinoamericanos. Ha habido muchas críticas a este nuevo instrumento. La primera es que casi no hay información. Yo acabo de escribir un documento muy largo para la Fundación EULAC, y la verdad es que no hay información sobre Global Gateway. O sea, hay una lista de proyectos en la página web de la Comisión Europea, pero no sabemos cuántos se han gastado, en cuáles, qué empresas participan, ni qué grado de avance llevan. Entonces, es muy difícil que yo te diga ahora, ¿no? ¿Quiénes se benefician de esta agenda? Porque no está claro. Lo que se sabe es que casi todos los proyectos, más de un tercio, son para energías renovables y también para infraestructura eléctrica y digital, ¿no? Electrificar el transporte de Bogotá es uno de ellos, ¿no? Ayudar a la red eléctrica en Centroamérica es otro de ellos, pero donde más ha habido movimiento es en inversión de renovables en Brasil. Ahora, sí, también las ONGs como Oxfam, por ejemplo, tradicionalmente involucradas en proyectos de desarrollo, pues han sido muy críticas de esto porque no se está invirtiendo pues en los temas clásicos de educación, salud, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Ahora, que le vendría bien a América Latina si se mejoran las infraestructuras, pues sí, desde luego, ¿no? Tener energías limpias, yo creo que a todos les beneficia, ¿no? Pero bueno, hay todavía mucho debate, ¿no? Otro tema también es que se usen estos fondos de cooperación para impulsar proyectos de minería de litio, por ejemplo, ¿no? Porque uno de los objetivos estratégicos ahora de la Unión Europea en América Latina es justamente asegurar el acceso a minerales críticos, como se llaman, ¿no? Materias primas críticas. Y pues ahí sí hay también preocupación de que se vayan los fondos de cooperación a apuntalar este tipo de inversiones. Y si se dan, se ha insistido mucho en que tiene, sobre todo, por ejemplo, Chile lo ha hecho, ¿no? En que una parte de la cadena de valor de la explotación del litio se quede en Chile, por ejemplo.
ejemplo, ¿no? Y que no simplemente se repita el extractivismo del siglo XIX o principios del XX, ¿no? Y que haya una parte también, digamos, de transferencia de tecnología, etcétera, ¿no? Y generación de empleos de mejor calidad en el país en donde se dan estos proyectos. Entonces, bueno, dicho esto, yo diría que también siguen existiendo las agencias de cooperación nacionales, que son muy potentes, especialmente, ¿no? La ECID de España, la DAD de Alemania, la FD de Francia, ¿no? Que siguen estando ahí y que siguen haciendo sus proyectos también de cooperación con unos presupuestos que no se han movido en ese sentido, que si bien han disminuido, siguen promoviendo lo que antes promovían, ¿no? La agenda más tradicional del desarrollo. Ahora, en los países de América Latina, esa agenda del desarrollo, ¿no? De eliminar el hambre o las vacunas, digo, salvo la pandemia de COVID, en general ya no es la agenda más importante, porque son países de renta media casi todos, salvo República Dominicana, Ecuador y Bolivia, todos los demás están clasificados como de renta media. Entonces, en general son proyectos que van dirigidos más hacia la cooperación académica, ahorita hablo de eso, o los intercambios de estudiantes, este tipo de cosas, ¿no? Y antes, una parte importante también iba dirigida a organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, pues esto estamos viendo que se queda más bien en las agencias nacionales y ya no tanto en el presupuesto de la Unión Europea, que sigue siendo uno de los más importantes y más ahora que USAID desapareció, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos eso y también la cooperación china, pues no es muy importante en esos temas. Quienes son realmente las potencias son los países europeos, Japón y Corea del Sur. Ahora, en la parte de cooperación académica, yo creo que ahí sí hay y cultural, yo creo que sí hay un montón de intercambio, justamente porque estas dos regiones pues tienen una historia muy larga, ¿no? De cooperar. No hay que olvidar que América Latina, a pesar de su carácter de haber sido colonias, ¿no? Pues llegaron a la independencia siglo y medio antes que el resto que hacía África. Entonces, países de América Latina tienen una larga tradición de ser estados soberanos desde hace mucho tiempo y de vincularse con Europa de otra manera. Y los intercambios académicos siempre han sido importantes y más, yo creo, ahora. Las becas sí han caído, pero siguen ahí muchas de ellas. Y ahora brillan más porque pues los británicos y los estadounidenses las están cortando. Entonces, bueno, pues son todavía más preciadas. Y no solo las becas, sino sobre todo, diría yo, los intercambios académicos entre las universidades de las dos regiones son muy potentes. Y siempre que hay cumbre, hay una cumbre académica que organizan ahí unos profesores que siempre son los mismos, pero que sí por lo menos tienen la posibilidad de poner el tema en la agenda, de asegurarse que sigan existiendo esos recursos, ¿no? Y lo que hay ahora es sobre todo, además de que hay digamos, un presupuesto específico para América Latina y el Caribe, a mí me parece que también lo más interesante es que muchos países de América Latina pueden participar en los proyectos de Horizonte Europa, que es la iniciativa de la Unión Europea para promover la investigación en la Unión Europea. Y permiten, o de hecho, promueven que haya socios de fuera de Europa. De hecho, yo misma me he beneficiado de esa cooperación. Entonces, ahí yo creo que eso es fundamental, porque para los países de América Latina, para los colegas académicos que necesitan tener interacción con los centros potentes de la Unión Europea de investigación, pues tienen esa oportunidad de colaborar, de publicar juntos, de organizar congresos, de hacer proyectos, de comprar equipo con fondos de la Unión Europea, ¿no? De pagar un asistente, ¿no? De entrenar unos postdocs. Yo creo que eso sí sigue ahí y esperemos que continúe. Ahora, vamos a ver, esto va a durar, ¿no? Los 2 años que quedan de presupuesto de la Unión Europea, pero en 2028
tiene que haber otro presupuesto para los siguientes 7 años, hasta 2035. Y esa negociación pues va a estar muy complicada porque lo que se ve venir es que va a disminuir todo el gasto en cooperación y todo el gasto en investigación y se va a ir todo a defensa. Me preocupa mucho. Así que esta cooperación que beneficia mucho yo diría que a los cuadros más entrenados de las sociedades de América Latina, pues la tenemos asegurada 2 años, pero luego no sabemos. Wow, pues muchísimas gracias, Lorena, por este panorama. Vemos que sí se mantienen iniciativas, que es también lo que hay que resaltar, ¿no? En el tema que nos ocupa hoy. Ya se nos está agotando el tiempo, entonces vamos a terminar aquí. Te agradecemos muchísimo por la atención y por compartir con nosotros toda esa información y este análisis sobre esta relación que, como dijiste al inicio, es compleja, pero sigue ahí. Entonces es importante no descartarla. Hoy somos el 3 de septiembre y pues a nuestra audiencia les agradecemos también y les decimos muy pronto con un nuevo episodio que tratará de Bolivia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Miradas sobre América Latina. Esta serie es producida por la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Hasta pronto para más reflexiones sobre la actualidad latinoamericana.